En este video hablaremos sobre el derecho mercantil. Iniciaremos por su historia. Desde tiempos remotos podemos apreciar la existencia de actividades comerciales. El derecho mercantil nace como una rama separada del derecho civil en la segunda mitad de la Edad Media. Como un derecho separado, elaborado por comerciantes y para los comerciantes fueron formando su propio derecho, basado en las prácticas y costumbres. Los orígenes del comercio se remontan a finales del periodo neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al inicio, la agricultura se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que fueron incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal o el uso de diferentes herramientas. Las cosechas obtenidas eran cada vez mayores, así que llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por diferentes factores. Estos dos factores podemos encontrar: las cosechas obtenidas eran mayores que las que necesitaban para subsistencia de la comunidad. Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos. El comercio es una actividad humana que se traduce en la mediación entre la oferta y la demanda, con el fin de proveer, facilitar o realizar cambios y con el propósito de obtener un lucro específico. Entendemos como derecho comercial o derecho mercantil una disciplina jurídica que regula el comercio. El derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las leyes estipuladas en el Código de Comercio, las cuales rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal a todo acto de comercio. El derecho mercantil es el conjunto de normas obligatorias que rigen las actividades mercantiles, las relaciones jurídicas que en ellas se originan, así como los sujetos de las mismas. Para poder determinar el crédito de que, si estamos en una actividad comercial o no, es necesario saber cuáles son los supuestos económicos en los que se mueve el comercio. Estos son la producción y el consumo de bienes, la intermediación, el cambio y el ánimo de lucro, la habitualidad. Aquí presentamos los actos de comercio y tipos de comerciantes según el Código de Comercio. Actos mercantiles por relación. Se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Actos mercantiles mixtos. Si el acto fuera mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Aquí presentaremos algunos actos no mercantiles, según el Código de Comercio. Tipos de comerciantes. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerce por medio de apoderado e intermediario e interpuesta persona. Los comerciantes se clasifican en comerciante individual, comerciantes sociales. El comerciante individual son las personas naturales titulares de una empresa mercantil, ejecutan actos de comercio masivo. Comerciantes sociales. Son las sociedades de personas. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas son sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de capital son sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones. Empresas y empresarios. Según el Código de Comercio, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada por la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Evolución de esta rama del derecho. Posiblemente el comercio es tan antiguo como la humanidad de su existencia. La actividad comercial fueron basadas netamente en los principios de supervivencia, realizando prácticas inventivas de trueque como intercambio de bienes y servicios. Dicen los expertos que no es posible desprender el derecho civil del comercial. Hacia la Edad Media se empezaron a formar realmente fundamentadas las revelaciones de los derechos para comerciantes, creando así un conjunto de reglas, normas de comportamiento o conducta comercial, reconociendo que el derecho comercial fue el primero en formarse para el beneficio de los comerciantes o industriales. Como consecuencia se empezaron a necesitar jueces antes que consultores y legisladores.
La Edad Antigua se plantearon normas adjetivas y sustantivas para realizar el intercambio de bienes. En la Edad Media es el surgimiento del derecho mercantil, debido a las normas de los gremios. En la Edad Moderna, conocida como el Renacimiento, los estatus fueron reemplazados por las leyes que imponen los soberanos. Se piden leyes, normas que regulan una actividad sin importar la profesión. Se cambió la forma de derecho comercial en ese momento por la idea de Napoleón. Se transformaron las normas en códigos, como el Código Civil, el Código Mercantil y el Código Penal. En la edad contemporánea se caracteriza por la revolución industrial. Trajo consigo la sofisticación del intercambio de bienes, productos y servicios para facilitar la regulación del comercio. En el siglo XX tienen cambio por los nuevos sistemas económicos, como el socialismo y el comunismo, los cuales tenían ideas que influyeron en el derecho mercantil. En este siglo se dio el inicio de la globalización. Estructura del Código de Comercio. El nuevo Código de Comercio quedó dividido en 4 libros, con un total de 955 artículos. En el primer libro habla sobre los comerciantes y el comercio en general. El segundo libro habla de los contratos específicos de comercio. El tercer libro habla sobre el comercio marítimo. Y el cuarto libro de las suspensiones de pago, quiebras y préstamos. Fuentes del derecho comercial. Las fuentes del derecho mercantil corresponden al estudio abstracto de las reglas o normas de conducta impuestas a los miembros de una sociedad organizada, para que cumplan la función administrativa y jurídica en el medio organizacional. Hablar de las fuentes de derecho mercantil implica escudriñar a fondo los datos y observaciones que han sido objeto del mismo y han elaborado o establecido las reglas del derecho, de la misma manera de su obligatoria. Existen fuentes formales, fuentes no formales y fuentes históricas de tesorería. En las fuentes formales encontramos leyes mercantiles, las costumbres y el Código Civil. En las fuentes no formales, la jurisprudencia mercantil, principios de derecho mercantil, tratados internacionales, leyes extranjeras, doctrina de organismos estatales, doctrina de tratados de derecho mercantil. En las fuentes históricas desde su origen están las leyes, códigos y decretos desde su inicio, medios para conocer el contenido de las normas jurídicas.